Buen día. Hoy vamos a hablar de lo que son los tipos de microorganismos en alimentos. ¿Qué importancia tienen cada uno de estos microorganismos? Como ya lo vimos en la primera clase, lo que son virus, bacterias, hongos y parásitos. En primer lugar, vamos a tener a lo que son las bacterias. Como sabemos, son microorganismos que se encuentran formando parte de nuestra flora natural de las mucosas intestinales, gargantas, manos, cabello, en todo nuestro cuerpo. Y estas bacterias en ocasiones son capaces de producir toxinas y llegan a ser perjudiciales para el consumidor. Existen ciertas bacterias de interés en los alimentos, como las bacterias lácticas. Estas bacterias lácticas más adelante vamos a ver un apartado específico en ellas, pero ahora es muy importante poderlas mencionar. ¿Por qué? Porque son esas bacterias que nos van a ayudar a generar alimentos y que son capaces de generar una fermentación mediante los azúcares para dar como producto un ácido láctico y darnos ese sabor característico ácido del yogur. Estas bacterias no solamente son capaces de generar alimentos, sino que también nos dan un poder beneficioso a nuestros organismos, como mejorando nuestra flora intestinal. También hay mención de las bacterias acéticas, que también son bacterias fermentadoras y que podemos a partir del alcohol obtener ácido acético, y estas son muy utilizadas en la industria de lo que es el vinagre, pero ellas son indeseables en la fabricación de los vinos. ¿Por qué? Más adelante también vamos a conocerlas, pero podemos dar un adelanto. ¿Qué sucede? Que el vino precisamente siempre se almacena en barricas a oscuridad y sin oxígeno. Bueno, cuando llega a haber una grieta o cualquier entrada de oxígeno, estas bacterias acéticas llegan a hacer de las suyas y el vino lo convierten en vinagre. La importancia de mencionar estas bacterias patógenas es muy importante. ¿Por qué? Porque nos pueden causar cualquier tipo de enfermedad al consumidor, como una infección e intoxicación alimentaria. Aquí también les dejo un video para que podamos ampliar nuestros conocimientos. Y una de las primeras bacterias patógenas en alimentos es Bacillus cereus. Este es un microorganismo bacilo y que lo podemos obtener del polvo o de la tierra o de alguna planta que pueda estar presente y que el manipulador no se lavó las manos, o sencillamente de cualquier fruta u hortaliza que provenga de la tierra y no se haya tenido un buen lavado y desinfección. Campylobacter jejuni es una bacteria que comúnmente la vamos a encontrar en el pollo. Ese olor desagradable cuando el pollo no ha sido utilizado higiénicamente y no ha llevado las correctas prácticas higiénicas. Pero también tenemos a Clostridium botulinum, que es un patógeno que genera una toxina mortal para los seres humanos. ¿Han escuchado hablar de las latas que se abombachan y que no pueden ser consumidas? Bueno, pues es gracias a este microorganismo, que también es un bacilo esporulado, en donde estas esporas llegan a sobrevivir a temperaturas de los 100 grados centígrados. Por eso es muy importante que este microorganismo lo tengamos controlado en la industria de productos enlatados. También hay que hablar de Clostridium perfringens, que se puede encontrar en las frutas y hortalizas, sobre todo en las fresas, cuando no son bien lavadas y desinfectadas. Y Escherichia coli. Escherichia coli, que es muy común aquí en nuestro país y que genera comúnmente los brotes de gastroenteritis, la más común: diarrea, vómito, temperaturas altas y en ocasiones sangrado en las heces. Esta bacteria está presente en los alimentos sencillamente porque no se lavan las manos, no se lava y se desinfecta correctamente las verduras, y en ocasiones en los productos derivados de animales cuando la matanza del animal no es tratada higiénicamente.
Además de que llega al consumidor o al preparador de alimentos y este no tiene unas buenas prácticas higiénicas. E. coli es muy fácil de eliminar con un buen lavado y desinfección, además de que a los 60 grados centígrados muere cuando le damos una buena cocción a nuestros alimentos. Pero no hay que olvidar que siempre hay que hacer nuestras buenas prácticas higiénicas. Listeria monocitógenes. También es una bacteria que se encuentra en la tierra y en el polvo. Esta llega a los alimentos del cultivo precisamente cuando hay heces de animales que por ahí andan cerca o cuando hay animales muertos que murieron cerca del cultivo y que se puede llegar a contaminar nuestra hortaliza. Y salmonela, que yo creo cada uno de ustedes ha llegado a escuchar de ella porque produce la llamada salmonelosis o fiebre tifoidea. Esta salmonela también llega a lo que son los alimentos por una mala manipulación, sobre todo en el pollo o lo que es la carne de cerdo. Shigella, que es muy raro su contagio, pero puede llegar a estar presente cuando no tenemos unas buenas prácticas higiénicas. Su enfermedad de Shigella o su presencia en ocasiones se llega a confundir con síntomas de Escherichia coli porque son muy parecidos. La diferencia es que aquí no hay una diarrea con sangre. Staphylococcus aureus. Este microorganismo es muy importante como indicador, ya que cuando se encuentra en un alimento nos indica que el manipulador de alimentos no se lavó las manos y que hay ahí que mejorar nuestras buenas prácticas higiénicas. Y la familia Vibrio, donde podemos hablar de Vibrio cholerae o Vibrio parhemolyticus. El cólera es una enfermedad que comúnmente tenemos más vista o más conocida por nosotros precisamente por las epidemias que hubo hace 20 o 15 años aproximadamente por el mal lavado y desinfección de frutas y hortalizas y esta llega a ser contagiosa. Y Yersinia enterocolítica. Yersinia enterocolítica, los brotes que ha habido por intoxicación o infección alimentaria es en una mala pasteurización en lo que es helados y yogur. Aquí les dejo un ejemplo de las bacterias importantes en la toxicidad de alimentos. Nuevamente les hablan de las bacterias patógenas, las que están presentes en los alimentos y que nos pueden llegar a causar una infección e intoxicación, como Campylobacter jejuni o la brucelosis, que precisamente esta bacteria Brucella se encuentra en las mamas de la vaca cuando ella presenta una enfermedad con lo que es mastitis, que es una inflamación de su glándula mamaria y que pasa precisamente por el ordeño hacia la leche y que en los seres humanos pues causa una enfermedad gástrica bastante fuerte y que tarda en eliminarse esta bacteria en el intestino, por lo tanto quedamos un poco susceptibles. Esta bacteria o esta enfermedad ya ha sido erradicada desde hace muchos años, pero a partir del año 2010 nuevamente se volvió a presentar esta enfermedad debido a la nueva tendencia de quesos más orgánicos o productos lácteos sin pasteurizar. Este proceso de pasteurización pues, nos ayuda a eliminar esa carga microbiana y más de microorganismos patógenos. Pero ahora lo que busca o esa tendencia que hay ahorita es de alimentos más sanos, con menos procesos tecnológicos, por lo tanto siempre hay que tener cuidado en esos productos artesanales o cuando diga productos sin pasteurizar. También Staphylococcus aureus, que como les dije puede estar presente en las manos del operador o también cuando la vaca se encuentra enferma con mastitis u otras enfermedades. Salmonella, Escherichia coli, Clostridium perfringens y Listeria monocitógenes. Ahora vamos a hablar de lo que son los hongos. Aquí también les dejo un video para que puedan tener mayor información. Como ya lo vimos anteriormente, son microorganismos de estructura celular eucariota. Estos son o pueden ser unicelulares o pluricelulares y tienen su núcleo completamente bien definido. Estos hongos se van a
dividir en dos para su estudio en los alimentos, y son en las levaduras, que son microorganismos unicelulares que no son visibles al ojo humano y que estas levaduras nos ayudan mucho en la producción de alimentos. Pero el siguiente apartado vamos a hablar de los mohos, que estos son de forma filamentosa y son pluricelulares, por lo tanto son organismos eucarióticos y son visibles al ojo humano. Vamos a hablar primeramente de lo que son los mohos, y estos son hongos macroscópicos, como lo dije hace un momento, que viven mediante la descomposición de materia orgánica. A estos microorganismos se les conoce como saprófitos porque se alimentan de la materia orgánica muerta. Constituyen una causa muy importante en la alteración de los alimentos. Estos mohos son específicos deterioradores. Al principal daño que causan en los alimentos es precisamente su alteración en sus características sensoriales. Estos mohos son de especial cuidado porque algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos llegan a producir sustancias llamadas micotoxinas. Las levaduras son hongos unicelulares, por lo tanto no son visibles al ojo humano. Este tipo de microorganismos producen enzimas capaces de provocar ciertos procesos tecnológicos y de mucha importancia en alimentos para la fabricación de pan, cerveza, vino, vinagre y algunos quesos de maduración superficial. Estos microorganismos van a alterar los alimentos en ocasiones, pero no producen enfermedades en el consumidor. Lo que pueden llegar a provocar es cierta inflamación con salida de aire. La mayoría de las levaduras comúnmente encontradas crecen en medios ácidos y disponen una gran cantidad de agua. Su temperatura normal de crecimiento es entre 25 a 47 grados centígrados dependiendo del tipo de levadura. Una de las más comunes es la Saccharomyces cerevisiae, que es la que se utiliza para la producción de cerveza. Algunas de las levaduras pueden crecer a temperaturas inferiores de 0 grados centígrados cuando llegan a ser psicrófilos. ¿Qué son ese tipo de microorganismos? Bueno, los que crecen a temperatura de refrigeración. ¿Quién de ustedes no ha sacado un jamón o una salchicha que ya se encuentra baboso? En ocasiones dice lávala y se le quita esa babosidad, pero ya son microorganismos que se encuentran muy penetrados en el alimento. A lo mejor los vamos a quitar sobre la superficie, pero en su interior estos microorganismos ya se encuentran creciendo. Ahora vamos a hablar de lo que son los virus. Aquí también les dejo un video para que puedan obtener mayor información. Estos microorganismos son partículas inanimadas de material genético que está protegido por capas más o menos complejas de proteínas y lípidos. Carecen de actividad metabólica cuando se encuentran libres. Como lo dice aquí nuestro video que ustedes van a poder observar, son microorganismos que no tienen vida. Necesitan secuestrar a las células para que ellas hagan su trabajo y puedan infectar nuestro organismo. Por lo tanto, ellos secuestran o toman a las células más débiles de nuestro organismo para que pueda llevar a cabo su reproducción. Bueno, ¿y cuál es la importancia de los virus en alimentos? Pues también llegan a causar ciertas infecciones e intoxicaciones alimentarias, como el que es el caso de la hepatitis A. Estos virus, por lo generalmente, cuando vienen de los alimentos, es el agua cuando se tienen condiciones malas higiénico-sanitarias. En el caso de la hepatitis A, se puede decir que provoca náuseas, vómito y es una enfermedad con la que se va a batallar ya por mucho tiempo. Así como también la enfermedad de Norwalk o lo que es el rotavirus. El rotavirus es un virus que afecta más a niños pequeños entre 6 a 0 años. Por lo tanto, este rotavirus también causa una enfermedad gastrointestinal en los pequeños y es muy común que se presente cuando ellos entran a las guarderías precisamente por el intercambio de fluidos que tienen de saliva o en ocasiones secreciones nasales. Y aquí en este mapa conceptual podemos observar los virus entéricos, los que nos pueden provocar ciertas enfermedades a los seres humanos, y estos se encuentran mayormente en las heces. Y de ahí pasan a lo que son las manos
y por supuesto llegan al alimento. Por eso es muy importante que ustedes como manipuladores de alimentos conozcan el ciclo de manipulación el ciclo de contaminación de los alimentos, que es ano, mano, boca. También los virus entéricos los podemos encontrar en las aguas residuales, en moluscos es muy común y en suministros de agua, en abonos donde se va a utilizar como fertilizante para las frutas hortalizas. Y estas son todas las vías en las que puede llegar un virus entérico a los alimentos. Vamos a hablar ahora de lo que son los parásitos. Como lo dice la presentación, viven una parte o toda su vida a expensas de otros seres organizados a los que llaman huésped. Estos microorganismos no son capaces de reproducirse en el alimento, llegan a él por una contaminación en aerosoles, por el agua, la tierra o el polvo, ¿de acuerdo? Estos comúnmente se encuentran en alimentos de carne y de cerdo, en alimentos de origen animal. Es muy común que podamos consumirlos en los establecimientos de comida que están al aire libre, en los tacos, en los burritos, etc. ¿Por qué? Porque no se tienen las condiciones higiénico-sanitarias en estos establecimientos, además de que está a expensas de la contaminación por tierra, por aire y por polvo. Entre los alimentos que cobran mayor importancia y que se han presentado casos muy comunes, pues son los protozoos y los helmintos. Los helmintos o gusanos son organismos pluricelulares, por lo tanto son visibles al ojo humano. Se reproducen por la puesta de un huevo donde nacen las larvas que crecen hasta transformarse en gusanos adultos. Ascaris, que es un ejemplo de parásitos. Estos están comúnmente en los alimentos por malas prácticas higiénicas, simplemente por no tener una buena higiene. Los huevos se incuban en el intestino delgado y van a emerger larvas y penetran a la pared intestinal. De ahí pueden pasar al hígado y corazón, finalmente llegando a los pulmones y producir cierta asfixia. Algunos síntomas que se pueden presentar pues es la anemia, palidez, pérdida de peso, síndrome diarreico y malestar en general. Se transmiten vía oral fecal, es decir, ciclo de manipulación que les mencioné del manipulador de alimentos. Ano, mano, boca. Y terminamos lo que es el tema de tipos de microorganismos en alimentos y su importancia. ¿Cuáles son cada uno de los microorganismos que pueden llegar a generar enfermedades en los seres humanos? Hablamos de bacterias, virus, hongos, parásitos y en levaduras, aunque ya sabemos que las levaduras no causan ningún tipo de intoxicación e infección. Llegan a causar malestares en el organismo, pero no ninguna enfermedad. Por lo tanto, con esto concluimos.